Fauvismo hace referencia a que quiere que el mundo vea la realidad de una forma nueva y creativa. El fauvismo es una de las tendencias que aparecen en el proceso de la renovación de las artes. Destaca por la intensificación del color y las creaciones de nuevas dimensiones, jugando con las combinaciones cromáticas. En el Salón de Otoño de París, en el año de 1905, donde Louis Brausses, crítico de arte, le da nombre a esta nueva tendencia de arte con uno de sus comentarios sobre la escultura Torso de un chico de Albert Marque, la cual estaba colocada al centro de la sala. Es Donatello entre las fieras. La denominación de esta vanguardia surgió de aquella declaración que tan vívidamente describía lo que sentía al ver aquella explosión de color, que artistas como Henri Matisse, André Derain, Maurice Bladnick, Henri Manguy pusieron de manifiesto y desarrollaron profusamente en la pintura. Características del estilo. Con el fauvismo lo que se buscaba eran medios de expresión completamente nuevos y originales, colores brillantes y puros en lugares donde no nos esperábamos verlos. Matisse intenta explicarlo y dice, cuando pongo verde no es hierba, cuando pongo azul no es cielo. El dibujo es lo que da la composición y el color da la sensación. Por lo tanto, los fauvistas no buscaban reproducir un paisaje o retrato literalmente, sino la emoción que producen. Ese es el objetivo de las vanguardias y el objetivo del fauvismo, expresar el sentir. Expresar el sentir de una persona es, sin embargo, muy complicado, ya que cada persona percibe emociones de manera diferente. Por eso cada obra de arte es única y cada uno le habla en su contexto. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. La exaltación del color, aunque el fauvismo aún está atado a la representación de la naturaleza, es decir, de los objetos reconocibles, no busca la representación naturalista, sino exaltar el valor como del color en sí mismo, aun preferir usar en su estado puro y de manera directa. Por ende, la obra fauvista hace gala de una coloración atrevida, usa colores de manera brutal y con relativa arbitrariedad, procurando deliberadamente una sensación de disonancia que rompa la asociación del color con la representación de la realidad, tal como en ella es concebida. Instinto e impulsividad. Más que indagar sobre los sentimientos o pensamientos del artista, el fauvista exhibe el flujo del instinto creativo. En consecuencia, las líneas y los colores resultan de gestos impulsivos, pretendiendo con ello alcanzar la genuinidad atribuida a los niños o algo salvaje, es decir, aquello que no ha sido tocado por el orden civilizatorio dominante. Desinterés por la perspectiva y el modelado. Otro rasgo del arte fauvista fue el desinterés por la profundidad espacial, la perspectiva, el modelado y con ello por el claroscuro. Las figuras del plano fauvista suelen ser planas y algunas veces aparecen delimitadas por gruesos contornos. Se desvanece, pues, la pretensión de construir imágenes que se imiten el mundo visible, trazos espontáneos y sueltos, en coherencia con el sentido del instinto en la pintura. Fauvista domina los trazos espontáneos. Desde el punto de vista de la composición, esos trazos aparecen sueltos y suelen ser definitivos. Esto no esto es, no sujetos a perfeccionamiento y al acabo, ya que ello iría en contra de la intuición. Así, muchas veces estos trazos derivan en manchas que creaban efectos particulares. Ausencia del trabajo al aire libre. Mientras que movimientos como el impresionismo se había permitido trabajar al aire libre, el fauvismo, al igual que otras corrientes, vuelven al trabajo en el estudio, ya que no les interesa la observación de la naturaleza, sino el lenguaje plástico, con énfasis en el color y su capacidad expresiva. Temas del fauvismo.
Estos son abarcar el espectro de los retratos, paisajes, objetos cotidianos, relación idílica del ser humano con la naturaleza, escenas de interiores. Hacia finales del siglo XIX, el arte comenzaba una importante transformación, fruto de muchos procesos que convergieron, por ejemplo, en la influencia del romanticismo. Había animado a las generaciones siguientes a buscar un lenguaje personal y original. Por otro lado, la aparición de las tecnologías de la imagen como la cámara fotográfica incidieron en el modo en que era concebida la función del arte occidental. Así, para el último tercio del siglo XIX, ya se había propuestas arriesgadas como el impresionismo, el postimpresionismo, el simbolismo, el arte naif y otras corrientes. El fauvismo, de hecho, fue contemporáneo con el expresionismo alemán y, al igual que este, defendía la libertad expresiva. Logró abrirse espacio en el Salón de Otoño, ya mencionado, pero las características de sus obras escandalizaron a la audiencia y especialmente a algunos críticos más conservadores. Los cuadros mostraban colores estridentes e incoherentes con la realidad. Aquello fue un espectáculo impactante y desafiante, de modo que no se puede decir que el fauvismo haya sido un movimiento como un manifiesto programático, como si lo fue el futurismo, por ejemplo. Sin embargo, sus artistas compartían el interés por la exaltación del color y la intención de ruptura. En consecuencia, para el año 1908, el fauvismo se diluyó. Sin embargo, su influencia fue fundamental para las primeras generaciones de vanguardistas. Los fauvistas encontraron la forma de hacer que el color trascendiera la composición de una manera nunca antes vista. Encontraron la manera de dividir el objeto en una composición y lo hicieron a través del color. El dibujo fauvista es un dibujo agudo, sin detalles. Es contrastante los colores, lo que conforma la composición y lo que en el fondo habla al espectador. El expresionismo. Surgido a principios del siglo XX en el país germano, el expresionismo se define como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, reaccionando de manera contraria a los principios de objetividad del impresionismo. Así, esta corriente se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo, de donde afloran temáticas oscuras y tabús frutos del contexto histórico, la Alemania de entreguerras. La soledad, la miseria, el pesimismo y la muerte se ven representados por colores y mezclas imponentes. El expresionismo se extendió rápidamente a otras artes geográficas y culturales, lo que hizo que reflejase otras realidades y diferentes subjetividades. Un ejemplo de ello es la Escuela de París. Es por eso que se considera una corriente totalmente heterogénea, difícil de definir y de diferentes estilos. Las características del expresionismo refleja el desengaño y la crítica de los artistas a la sociedad burguesa de la época. La ausencia de arte de este tipo de representación subjetiva del mundo inspiró la creación de dos grupos expresionistas de notable influencia de diferentes movimientos. En 1905, Die Brücke, El Puente, y The Blue Reiter, El Jinete Azul, en 1911. Independientemente de sus estilos, los artistas expresionistas, inspirados en el trabajo de Van Gogh, empleaban paletas de colores fuertes y expresivos y trazos exagerados y deformados. Utilizando estas dos técnicas, fusionaban ridiculizar de esta misma sociedad con la expresión de su espiritualidad. Además, el movimiento se caracteriza por la luz y la perspectiva. Quedan en segundo plano alteradas de manera intencional. La improvisación de las pinturas. Los artistas expresionistas no realizaban ningún trabajo previo de su obra final. Una preponderancia de la figura humana y sobre todo un gran interés por desnudos femeninos como representación del alma. Igualmente la superposición de los paisajes urbanos
La naturaleza y el mundo onírico refuerzan el significado emocional de las obras. Los expresionistas otorgaron al arte un papel redentor, lo consideraban una liberación de sus sentimientos más ocultos. Artistas expresionistas y sus pinturas, debido a la diversidad de estilos que presentaban los cuadros expresionistas, parecen incluir incluso proceder de diferentes movimientos, pero todos se engloban en la deformación de la realidad que tanto caracteriza a esta corriente. Los artistas expresionistas más representativos e influyentes fueron los siguientes. Considerando el precursor del expresionismo, el estilo personal de Munch, marcado por su soledad, depresión y alcoholismo, contrastó notablemente con las pinturas impresionistas de la época. Originario de Noruega, Munch vivió una vida llena de sufrimiento y angustia, hecho que contribuyó al desarrollo de su creatividad con la que trataba de diseccionar almas, tal y como él describía su pintura El grito, robada y recuperada en 2 ocasiones, es su obra maestra, el cuadro expresionista por excelencia. El simbolismo es la tendencia artística que se vale de los símbolos para buscar conocimiento intelectual y expresión conceptual. El simbolismo, por antonomasia, es un movimiento francés del siglo XIX. Enten- Entienden el mundo como un misterio y el arte como un sueño, lo que les relaciona con la revelación freudeliana de las leyes de la experiencia psíquica que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes de arte mismo en el estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos. De esta investigación se nutre la mayor parte del arte en los últimos años del siglo XIX. Entre sus grandes figuras puedo citarse a Gustave Moreau, Puvis de Chavannes y Odilon Redon, siendo su máximo representante Gaudí. Fueron sus precedentes los nazarenos, los prerrafaelitas y William Blake. Propugnan una pintura de contenido poético contraria a los valores del pragmatismo y el materialismo propios de la industrialización y reivindican la búsqueda interior de verdades universales. El simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XIX. Nacido en Francia en 1886, se valió del uso de símbolos relacionados con lo abstracto para representar emociones y una imaginación sin límites. El simbolismo se destacó por su contenido poético en una búsqueda interior de verdades universales como la espiritualidad, la imaginación, los sueños. Los inicios del simbolismo. El simbolismo fue un movimiento de finales del siglo XIX, cuyos artistas comunicaron ideas a través de símbolos en lugar de representar la realidad. Fue creado como una reacción a los movimientos artísticos que representaban el mundo natural de manera realista, como lo es el impresionismo, el realismo y el naturalismo. El simbolismo surgió y fue codificado en la obra de escritores Gustave Moreau y Jean Moreas, quienes usaron por primera vez el término simbolismo en 1886. Este movimiento siguió cronológicamente al impresionismo, siendo la antítesis del mismo, ya que ponía especial atención en el significado detrás de las formas y los colores. El simbolismo en las artes visuales tuvo origen haciendo énfasis romanticista en la imaginación en lugar de la razón. Para los simbolistas convencionales era más importante la vida interior que la realidad externa. Los principios del simbolismo. Los simbolistas buscaron escapar de la realidad expresando sus sueños y visiones personales a través del color, la forma y la composición. Poseían una preferencia casi universal por trazos amplios de color, no modulado y formas planas. En el desarrollo del simbolismo, la idea de lo espiritual era muy importante y reflejaba las filosofías antimaterialistas relacionadas con el misticismo. Un interés por
Lo oculto estaba relacionado con este concepto, al igual que las representaciones de lo mórbido, lo perverso. El manifiesto simbolista, ya mencionado, citado a Baudelaire y sus seguidores, los poetas Stefan Mallarmé y Paul Verlaine, como líderes del movimiento. Aunque el trabajo de Moreas intentó definir un estilo literario, también ayudó a codificar un nuevo marco estético y conceptual en las artes visuales. En este arte escribió las imágenes de la naturaleza, las acciones de los seres humanos, todos los fenómenos concretos no sabrían por sí mismos cómo manifestarse. Estos se presentan como la apariencia sensible destinada a representar su afinidad esotérica con las ideas primordiales. En otras palabras, el manifiesto proclamaba que cada persona, elemento natural y objeto deberían usarse para representar un símbolo de una idea o emoción más profunda. Moreas creía que, en lugar de replicar la realidad, los artistas deberían sugerirla como símbolos o, como dice el artista Odilon Redón, hacer visibles el mundo invisible. En esta obra, una gran cabeza flota en lo alto sobre las olas en un mar tranquilo, contemplando un pequeño velero con ojos enormes y expresivos. La pintura simbolista y las emociones. A pesar de que el simbolismo comenzó como un concepto literario, pronto se identificó con la obra del arte en una generación de jóvenes pintores que rechazaban convenciones del naturalismo. Las obras de arte simbólicas fueron creadas en su mayoría con colores no modulados, pinceladas amplias, planas y abstractas. Constituyeron un grupo variado de diferentes estilos, técnicas artísticas. Todos destacaron la importancia de la imaginación y las emociones sobre el realismo y el racionalismo. En la pintura del el simbolismo representó una síntesis de forma y sentimiento de la realidad y la subjetividad interna del artista. Inspirados por el psicoanálisis, los simbolistas a menudo retrataron la vida interior de los sujetos. En la obra de arte Edipo y la Esfinge, la mirada muta de los sujetos sirve como símbolos de introspección, la necesidad de mirar dentro de uno mismo. Las mujeres fueron sujetos preferidos para expresar emociones. Estas eran representadas como mujeres fatales o vírgenes caprichosas. Un ejemplo de una obra antecedente es Salomé y las cabezas de Juan del Bautista, de 1670. El movimiento simbolista abandonó la idea de que el arte debería representar el mundo tal como es, como aparece para los sentidos, y en cambio alentó a presentar ideas y experiencias que trascenderían el mundo material. Así, el simbolismo condujo a la aparición de la abstracción modernista en la literatura y el arte. Tuvieron un gran interés en la teosofía, la alquimia, otros sistemas alternativos de espiritualidad y por las otras dimensiones de la existencia. Esta era una forma alternativa de pensar sobre la espiritualidad y el arte. Según los principios teosóficos, el universo originalmente contenían átomos y vacíos. El vacío era una fuerza latente que podía organizarse de una fuerza deliberada. De la nada, eventualmente surgió la voluntad. La teosofía sostenía que el color tenía una propiedad espiritual vibrante capaz de despertar la espiritualidad latente dentro de una persona. También proclamaba el arte debía comenzar en la naturaleza y que el apocalipsis conduciría al futuro de un nuevo mundo.